Buenas noches, estimados estudiantes. Reciban ustedes una cordial bienvenida a una nueva clase de la materia Contabilidad Superior. El día de hoy vamos a abordar un tema que se llama impuestos diferidos, pero antes de eso quiero abordar un tema que está en el PEA, que son la NIC número 10, que es los contratos de construcción. Esa NIC ya fue abolida. La NIC número 11, perdón, contrato de construcción. Esa NIC fue abolida, por lo tanto no la vamos a estudiar, pero sí va a haber un trabajo de investigación de aquello, preguntando o indicando por qué fue abolida dicha NIC. Entonces, para que por favor puedan realizar la investigación y la puedan subir a la plataforma. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Nos toca estudiar o nos toca ver lo que es la NIC número 12, impuestos diferidos. El objeto de esta NIC es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal problema que presenta al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación o liquidación en el futuro del importe en libros de los archivos de los activos pasivos que se han reconocido en el balance de la empresa y las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto del reconocimiento de los estados financieros. En realidad lo que quiere decir esta NIC es que en ocasiones las empresas, las instituciones venden sus activos de la empresa y estos tienen un valor distinto tanto en el valor en libros como en el valor nominal o el valor contable, por lo que este puede variar de precio. A ese valor o a esa ganancia, nosotros tenemos que pagar algún tipo de impuesto, como lo indica aquí el objetivo, el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir abordando este tema más adelante en otra diapositiva, explicando un poco en lo que concierne dicha NIC. El objetivo es, tras el reconocimiento por parte de la empresa de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que se recuperará primero o liquidará el segundo por los valores en libros que figuran en las correspondientes rúbricas, ¿verdad? En ocasiones las empresas adquieren activos para una obra. Por ejemplo, las empresas que se dedican a prestar servicios a, a municipios, limpiando las alcantarillas, limpiando los desagües, limpiando los canales de lluvia, necesitan tener una pala mecánica, un brazo mecánico para poder este, contar con ese o brindar ese servicio. En ocasiones, hay empresas que solo se dedican a comprar ese bien o ese activo para dicha actividad, por lo cual tienen que venderlo y lo tienen que depreciar de manera acelerada para poder venderlo en el mercado, para poder venderlo en el producto y ellos poder obtener algún tipo de ganancia. Sobre esa ganancia, tienen que pagar cualquier tipo de impuesto. La NIC 12 exige que las empresas contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma, a manera que se contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en el estado de resultados se registran también en los mismos. Los efectos fiscales de las transacciones y otros sucesos que se reconocen directamente en el patrimonio neto se llevan directamente a estas partidas del balance. De forma similar, el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos es una combinación de negocios que afecta la cuantía de la plusvalía o minusvía comprada derivada de la combinación. ¿Qué quiere decir plusvalía minusvía? Plusvalía es cuando uno adquiere una ganancia sobre un bien adquirido. Supongamos, yo tengo un activo, un edificio, que lo compré en $5.000, por poner un ejemplo, por poner un valor, $25.000. Con el pasar del tiempo, ese activo va creciendo o ese terreno que tengo va aumentando su valor. ¿Por qué? Porque en el sector
se pusieron muchos negocios, muchas empresas que le dieron un cambio radical a dicho sector. Por lo tanto, va aumentando el valor del bien y por lo tanto se va a comparar. O la plusvalía es la diferencia entre lo que me costó el bien y el valor actual en el que se está vendiendo. De la misma manera, la minusvalía es lo contrario, ¿verdad? Tengo un valor de que me costó el bien y con el pasar del tiempo o por la depreciación del mismo, este perdió su valor. Y por lo tanto, yo tengo que recuperar o tengo que perder ese valor al momento de colocar el precio de dicho bien. El alcance. Esta norma debe ser aplicada en la contabilización del impuesto a las ganancias. Dos, vamos a dar una breve explicación. Esta norma debe ser aplicada a la contabilización del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? ¿Verdad? Este valor o estos valores, este impuesto que se coloca en algún bien o al momento de vender algún bien, se va a sacar el valor de salvamento. Sobre ese valor de salvamento, yo voy a pagar algún tipo de impuesto a la renta dependiendo del bien. Para los propósitos de esta norma, el término impuesto a la ganancia incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones sobre dividendos que se pagan por parte de una empresa subsidiaria, asociada o negocio conjunto. Cuando proceden a discutir las ganancias de la empresa, se presentan en los estados financieros. Por lo general, las ganancias se presentan en el estado de resultados, donde yo voy a indicar cuál es mi valor que voy a pagar por impuesto a la renta, mi valor que voy a pagar por utilidades a los empleados. Entonces, de esa manera, yo calculo cuál es la ganancia que ha tenido ese valor o ese bien que yo estoy tratando de vender, ya sea como plusvalía o minusvalía. Perdón. Tres, esta norma se aborda en métodos de contabilización en las subvenciones del gobierno, en la NIC número 20, que más adelante la vamos a ver, ni en los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, la norma se ocupa de la contabilización de las diferentes diferencias temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales. Muy bien, si es verdad que esta norma se va a contabilizar las subvenciones del gobierno, porque el gobierno es el ente regulador, como su nombre mismo lo indica, va a regular qué tipo de impuestos debe cancelar o debe pagar la industria. Entre los más comunes, el impuesto a la renta, que es el más común de las empresas. Si bien no es un impuesto, pero es un valor que se cancela a a los empleados como las utilidades. Entonces, este tipo de impuestos, este tipo de valores van a tener que llevar o van a tener que contabilizarse con la NIC número 12. Aquí tenemos varias definiciones en las que si ustedes tienen que saber para poder tener en cuenta qué son los impuestos diferidos. Dice, los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Ganancia contable es una ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias, ¿verdad? La ganancia contable, como su nombre me lo indica, es la ganancia o pérdida neta del periodo antes de que yo deduzca cuál ha sido el impuesto a las ganancias. Ganancia o pérdida fiscal es una ganancia o pérdida de un periodo, perdón, es una ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal sobre las que se calculan los impuestos a pagar o recuperar. Como les decía que el gobierno es el ente regulador y en este caso se le denomina este, el gobierno, como les decía, perdón, es un ente regulador por medio del Servicio de Rentas Internas, capta los impuestos, capta los valores que generan cualquier tipo de impuestos dentro del comercio, dentro de la economía, dentro de la empresa. Y este a su vez tiene que cancelar o tiene que recuperar dicho valor. Por ejemplo, puede ser que yo haya comprado un activo en $25.000 y con el pasar del tiempo, ¿verdad?
según la depreciación, va disminuyendo su valor en el tiempo, pero su valor del mercado se mantiene. Supongamos, he comprado una maquinaria, por lo general la maquinaria se deriva, se deprecia en 10 años en el método de línea recta. Significa que si yo compré la maquinaria el día de hoy y me costó $50.000, a 5 años tiene que estar su valor en su ganancia en el tiempo entre $25.000 y $24.000, que es la mitad del tiempo. Pero el precio del mercado de una maquinaria de ese tipo, de segunda, está en $35.000. Significa que tiene un valor de salvamento de 10.000. Sobre esos $10.000 se va a calcular el impuesto a las ganancias o el impuesto diferido. Ay, perdón. Gasto, ingreso por el impuesto a las ganancias es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. En este caso, al gasto le vamos a denominar al momento en que se hace el valor de salvamento, la diferencia entre el valor en libros y el valor en el mercado del bien, y el pago que tengo que cancelar al impuesto, tengo que cancelar al servicio de renta interna, yo lo denomino como un gasto. ¿Por qué? Porque ese valor no lo voy a recuperar. Recuerden que la diferencia entre costo y gasto es que el costo yo recupero el valor en el momento de vender el bien y el gasto es el momento en que yo no recupero dicho valor. Perdón. Impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. ¿Ok? Entonces el impuesto corriente es la ganancia, es la cantidad que se va a pagar en lo que yo voy a recuperar el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia pérdida fiscal del periodo. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporarias imposibles. Pues los pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias que pagan en periodo futuro. ¿Qué quiere decir? Yo voy a pagar un impuesto, supongamos, en su momento existió el anticipo del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Prorrateaban el valor del año anterior durante el año, durante el año, iban pagando un valor de manera mensual o semestral sobre dicho impuesto. Al finalizar el periodo contable, si es que este impuesto, si es que este impuesto era superior, se pagaba la diferencia. Si este impuesto era inferior, era devuelto al sujeto pasivo. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre la ganancia a recuperar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporarias y deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía hayan sido objeto de deducción fiscal, la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Es el impuesto o el valor de salvamento que tienen los activos por lo general, que son diferencias temporarias, deducibles. En este caso yo puedo recuperar dicho valor, si es que fuera el caso puedo recuperar si es que este valor, o sea, el valor de salvamento, lo puedo determinar deducible si este es inferior al valor actual en el precio del mercado. Las diferencias temporarias son las divergencias que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo y el valor que construye la base fiscal de los mismos. Las diferencias temporarias pueden ser temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporales que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia, pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo se ha recuperado o del pasivo se ha liquidado o su bien. ¿Qué quiere decir aquello? Que las diferencias temporales imponibles puede ser que al momento de estar haciendo o depreciando mi activo, llegando al valor de salvamento, llegando al valor en libros con el valor del bien al precio actual, puede ser que esas diferencias se les denomine diferencias temporarias, que me va a generar una ganancia o una pérdida fiscal. También se le denomina como valor de salvamento.
¿Cuál es mi valor en libros? ¿Cuál es mi valor en el precio del mercado? La diferencia puede ser positiva, puede ser negativa. Diferencias temporales deducibles son aquellas diferencias temporales que a cantidades que son deducibles determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento ese valor de salvamento se va a considerar deducible, que yo voy a poder, valga la redundancia, del impuesto, deducir el impuesto a la renta a dichos valores para poder pagar menos impuestos. O a su vez, lo contrario. La base fiscal de un activo o un pasivo es el importe atribuido para fines fiscales de dicho activo o pasivo. Aquí voy a poner un ejemplo muy puntual, donde en la gran mayoría tiene un vehículo. Cuando se compra a una persona un vehículo de segunda, en la matrícula indica cuál es el valor del bien, cuál es el valor ajustado, depreciado a la fecha en que se va a vender el bien. Y también te lo muestra el Servicio de Rentas Internas en su página mediante una tablita. Supongamos que ese vehículo es del año 2015, un Aveo, el precio del mercado está en 8.000, $9.000, ¿verdad? Según la depreciación, el Aveo tiene que valer 5.000 a $4.000, pero en el precio del mercado está en 5.000. ¿Cuál va a ser la base fiscal para el servicio de rentas internas? Los $4.000 que está en su página oficial indicando la depreciación del activo. Esa va a ser mi base fiscal. ¿Y sobre cuál se va a poner el importe atribuido? Sobre el valor en el que se vende el bien. En ocasiones hay personas que venden el bien en el mismo valor que está en la depreciación en la página del Servicio de Rentas Internas. ¿Para qué? Para tratar de pagar menos impuestos. A ese tipo de acciones suelen suceder bastante. La base fiscal, como le decía, es lo mismo, ¿verdad? El valor de un bien mediante esté en la dependiendo el bien, dependiendo la depreciación, dependiendo su valor en el tiempo, va a ser el valor fiscal del mismo. Tenemos varios ejemplos. Entre los pasivos a corto plazo se encuentran deudas provenientes de gastos acumulados o de vengados. Con un importe en libro de 100, el gasto correspondiente será deducible físicamente cuando se pague. La base fiscal de las deudas por los gastos acumulados de vengados es cero. Significa que al momento que yo pague esos $100, mi deuda es $100, gastos acumulados, mientras cuando yo cancele esos gastos acumulados, yo los voy a considerar deducibles para la disminución del impuesto a la renta cuando presente mis estados financieros a los entes reguladores. Entre los pasivos a corto plazo se encuentran ingresos financieros cobrados por anticipado con un importe en libro de $100. El correspondiente ingreso ordinario tributa precisamente cuando se cobra. La base fiscal de los ingresos cobrados por anticipado es cero. Significa que esos 100 al momento de cobrados por anticipado va a llegar en un momento que yo no lo voy a poder relacionar como deducible y no voy a poder tener que pagar, considerarlo dentro de disminución del impuesto a la renta. Entre los pasivos a corto plazo se encuentran deudas provenientes de gasto acumulado, bueno, ya lo vimos, mil disculpas. Un préstamo recibido tiene un importe en libro de $100. El reembolso del préstamo no tiene ninguna consecuencia fiscal. La base fiscal del préstamo es 100. Significa que aquí yo no voy a considerar esos $100 ni como depreciación de activos, perdón, no voy a considerar esos $100 ni como deducibles ni como no deducibles. Simplemente va a ser 100, va a ser cero su valor deducible y no deducible. Reconocimiento de pasivos y activos por impuesto corriente. El impuesto corriente corresponde al periodo presente y a los anteriores. Debe ser reconocido como una obligación de pago en la medida de que no haya sido liquidado, sino la cantidad ya pagada que corresponde al periodo presente y a los anteriores. Excede el importe a pagar por estos periodos. El exceso debe ser reconocido como un activo. Significa que al momento de tener un activo corriente, miren, ya saben que un activo corriente es todo lo relacionado a dinero y se corresponde al periodo presente y de los anteriores. Debe ser reconocido como una obligación de pago en medida que haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada corresponde al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar de estos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Recuerdan que vimos la NIC número
10 que eran sucesos que pasan después de la presentación de estado financiero. Aquí es uno de ellos, ¿verdad? Si es que ya ha sido liquidado ese valor, al momento de que ya corresponde el periodo pasado, estando ya en el periodo presente, si es que aún no han sido presentados esos estados financieros, este valor en exceso o este pago en exceso se va a reconocer como un activo. Dice, le importa cobrar que corresponde a una pérdida fiscal si ésta puede ser retroatraviada para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo. ¿Ok? Dice, le importa cobrar que corresponde a la pérdida fiscal, o sea, sucesos en años anteriores, puede ser retroatraída para recuperar dichos valores. Si es que no se recuperan, tienen que ser reconocidos como un activo. Y el estado financiero se debe modificar. Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, la empresa reconocerá tal derecho como un activo. El mismo periodo en el que se produce una citada pérdida fiscal, puesto que es probable que la empresa obtenga el beneficio económico derivado de tal derecho y además este beneficio puede ser atraído de forma fiable. Ok, aquí quiero hacer énfasis de algo. Cuando una empresa tenga una pérdida fiscal, esa pérdida o dicha pérdida en periodos anteriores puede ser atraída a fecha actual como un activo. ¿Ok? Puesto que la empresa obtenga un beneficio económico o, en este caso, beneficios tributarios fiscales al disminuir el impuesto a la renta. Reconocimiento de pasivos activos por impuestos diferidos, diferencias temporarias disponibles. Se debe reconocer un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por una plusvalía comprada cuya amortización no sea fiscalmente deducida o bien por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además en el momento en el que se realiza no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal. Cuando se haya adquirido una fiscalía, perdón, una plusvalía, por medio de una amortización o por medio de una ganancia adquirida por la compra de un bien y por el pasar el tiempo este aumentó de precio, se va a considerar no deducible, fiscalmente deducible esa plusvalía. Significa que se va a poder deducir del impuesto a la renta. Todo reconocimiento de un activo lleva inherente su posición de que su importe en libros se recuperará en forma de beneficios económicos que la empresa recibirá en periodo futuro. Cuando el importe en libros del activo exceda su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles excederá al importe físicamente deducible de este activo. Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible y la obligación de pagar los correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por impuestos diferidos a medida de que la empresa recupere el importe de libros del activo. La diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y por lo tanto la empresa tendrá una ganancia imponible. Esto hace probable que los beneficios económicos salgan de la empresa en forma de pagos de impuestos, por lo que la anterior norma exige el reconocimiento de todos estos pasivos como impuestos diferidos. ¿Qué quiere decir esto? Dice que cuando el importe en libros, o sea, el valor en libros, exceda de su base fiscal, o sea, excede el valor netamente, lo que les explicaba hace un momento del vehículo, si es que la base fiscal, según el Servicio de Rentas Internas, que es el ente regulador, me dice que el vehículo cuesta $5.000 en precio actual, el precio en libros, pero el precio en el mercado está en $9.000, este valor o este exceso puede ser considerado como un impuesto diferido. Se va a tener que pagar por dicho valor impuesto, su correspondiente porción del impuesto a la renta. Mis estimados estudiantes, les agradezco por la atención brindada. No se olviden de revisar la plataforma, revisar las tareas y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.